Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. Y esta noche estamos muy contentos de estar con ustedes como todas las noches de los sábados en Entre Mentes. Mi hijo Pedro y yo, a quien saludo con... ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Sí? Es sabadito, ya entrado el fin de semana. Ya como que el cuerpo ya se ha relajado. Ya se está acostumbrado para que sea lunes. ¡No! Oigan, Entre Mentes sí analiza a través de especialistas y en esta ocasión me da un enorme entusiasmo presentarles a hoy por hoy en México, si alguien sabe de marcas, si alguien sabe de estas, a través de un análisis sociológico de a veces la psicología del ser humano como comprador, como promotor, como hacedor, como creador, es muy compleja, es muy lógica, pero al mismo tiempo hay que entenderla. Ahora, con todo esto que hemos vivido en la pandemia, con todos estos meses de reclusión, el mundo ha cambiado, ha evolucionado desde nuestro particular punto de vista. Creo que la era moderna terminó. Sí. Sí se puede hablar de un parteaguas totalmente en la humanidad. Sí, y oye, algo que empezó oye, que pasa algo en Wuhan, pero pues sí. Alguien se comió un vampiro. ¿Quién sabe quién se comió un vampiro? Pero Eduardo Cacha Eduardo Cacha es un editorialista fascinante. Me encantas, Cacha. En el Reforma todos los domingos, tu columna la de canto, la gozo con un buen café, y tu pensamiento que me has compartido como amigo y como un hombre que ha estado conmigo en muchas batallas. Y ahora que estamos viendo este momento tan interesante de la humanidad, qué mejor que platicar contigo. Y como siempre te saludo con gran entusiasmo y dándote la bienvenida aquí Entre Mentes. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Pues el gusto es mío de estar con ustedes dos Pedros, parte del linaje Ferriz, ¿no? ¿Quién dijera que me tocó ver a tu padre y a tu abuelo en aquel inolvidable premio de los 64,000, y hoy pues estoy aquí con ustedes con la magia de la tecnología? Pues me da muchísimo gusto. Eduardo, tú eres un hombre que lee, que analiza, que estudia a la gente, al comportamiento humano, y que proyecta a través de todo esto, a través de historias, a través de la observación, del trayecto mismo de la sabiduría del hombre, lo mejor para orientar o reorientar todo aquello que pudiera ser para una marca impactante o deteriorante o bueno o malo, pero que ahora con los usos y costumbres tan dramáticamente cambiados con la pandemia, yo sé que has experimentado una serie de experiencias que me gustaría muchísimo a Pedro y a mí que lo compartieras con nuestro público. ¿Qué es lo que tú ves de entrada que cambia dentro de la sociedad que a lo mejor ya no tendrá regreso? Sin duda estamos viviendo tiempos, que hay que verlo así, con optimismo, fascinantes, porque la conducta humana se sacude cuando hay un cambio drástico en el contexto, y yo creo que lo que hemos estado viviendo este año es una de esas sacudidas que mueven las tradiciones, los ritos, las costumbres. Y les voy a poner un ejemplo. En la anterior pandemia que tuvimos, aquella famosa del H1N1, ¿no? Afortunadamente el nombre de COVID ahora es más pronunciable, ¿no? El otro parecía trabalenguas, pero en aquel entonces yo pongo una situación hipotética. Si un fabricante de gel desinfectante hubiera querido promover su producto antes de aquella pandemia, hubiera tenido que invertir mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo para convencer a la población de que usar gel desinfectante les conviene.
Es decir, las razones son muy claras. Es fácil de entender para qué sirve, es fácil de aplicar, no requiere mayores instrucciones. Sin embargo, la gente no lo hubiera hecho rápidamente, insisto, hubiera tenido que gastarse mucho dinero. Sucede entonces la pandemia del H1N1 y prácticamente en 2 semanas el gel desinfectante se ganó el derecho de estar en muchos de los mostradores públicos, en las oficinas, y a partir de ahí lo venimos arrastrando. Entonces, estos momentos son muy interesantes porque cambia nuestro sistema de prioridades. A lo mejor todavía es muy temprano para ver qué hábitos quedaron y cuáles van a cambiar para siempre. Lo que sí estamos viviendo es un cambio de las cosas que antes valorábamos, no las valoramos de la misma manera y estamos aprendiendo a llevar nuestra vida pues a través de otras soluciones. Va a ser una época también donde desaparecen muchas marcas y aparecen muchas otras en función de que al tener nuevos problemas por resolver, hay nuevas oportunidades para los empresarios y yo creo que de eso podemos hablar largo y tendido. Creo que sí es importantísimo lo que dices porque no, a nadie le queda duda de que esta pandemia nos cambia la forma de vivir, de concebir, de hacer negocios, de hacer política, inclusive de hacer amigos. Y es aquí en donde tenemos que ver estos costos, beneficios y oportunidades que van a ir surgiendo durante el tiempo. Por ejemplo, ahorita bien lo decías el desinfectante. Creo que ahora, por ejemplo, los cubrebocas han agarrado una importancia que no la teníamos antes. Antes veíamos y pues imaginábamos a los de charcutería del súper, ¿no? Pero fuera de eso, traer un cubrebocas era de locos andar todo el día así. Pero veíamos ya culturas asiáticas que sí lo hacían, como los coreanos. En Hong Kong andar sin cubrebocas es impensable, digo, por otro tipo de circunstancias. Pero también creo que esto, y te pregunto ahí, marca una evolución del hombre, un antes y un después en nuestras prácticas en absolutamente todos los sectores. Mira, el ser humano está programado para sobrevivir, afortunadamente. Entonces, vamos a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Si el cubrebocas es una forma de lograrlo, pues lo vamos a hacer, inclusive a pesar de los pésimos ejemplos de notables presidentes de países que tenemos, ¿no? Pero al buscar nuestra sobrevivencia, no nos importa si nos vemos ridículo, si nos vemos exagerado. O sea, lo estamos haciendo de alguna manera porque el cerebro está programado para proyectar los genes a futuro. Aquí estoy dando una definición distinta de lo que es un hijo o una hija. Son genes a futuro. Y esto solamente se puede lograr si estás bien apertrechado hoy. Y si eso significa que te tienes que encapsular o ponerte una pintura verde o una máscara, pues lo vamos a tener que hacer. No nos gusta porque perdemos muchísimo de la expresión facial, ¿no? Es verdaderamente interesante lo que experimentamos cuando llegamos a una junta y estamos con un amigo o con un cliente y no sabemos si las muecas que está haciendo son de aprobación, de rechazo. Entonces estamos perdiendo bastante. Yo por eso hago énfasis en que esta tecnología por la cual estamos ahorita comunicándonos es magnífica porque puede hacer que nos veamos cara a cara. Y contrario a lo que mucha gente piensa de que la tecnología nos hace una comunicación fría, yo creo que tenemos la oportunidad de buscar una cercanía emocional y la necesitamos hoy más que nunca en un año que nos ha quitado los apretones de manos y nos ha quitado los abrazos. Y yo creo que muchos estamos esperando ya la gran fiesta del abrazo, en donde vamos a abrazar hasta la cajera del supermercado, ¿no? Eso sí me queda claro. Ahora, fíjate, Eduardo, yo me he dado cuenta que hemos pasado por sentimientos. Tú hablabas de la sobrevivencia del hombre.
Y entiendo que la sobrevivencia del hombre está basada en una cualidad que tiene el ser humano que es extraordinaria en función de su inteligencia, que es el miedo. Nos dio miedo al principio cuando veíamos que la gente estaba muriendo y pensábamos que se morían como moscas. Ahora, pasamos por el periodo del miedo, nos recluimos en nuestra guarida, que sería nuestra casa. Utilizamos el recurso digital para seguir presentes, pero estábamos realmente atemorizados. Pero después pasó un cierto tiempo, hubo algunos líderes empresariales, algunos líderes políticos que decían, no, hombre, tenemos que movernos otra vez. Una cosa es morirse de COVID y otra cosa es morirse de hambre, porque si no trabajamos, pues nos vamos a morir de inanición. Y entonces pasó del miedo y evolucionó al hartazgo. Me imagino un chiringuito en Madrid en donde la gente quería regresar a tomar una tapa y una caña y dijo a tomar por el culo el COVID, ¿no? Y entonces, de aquel miedo espantoso, acabó en el reto, ya estuvo bueno. Pero después viene un repunte y va para atrás. Y entonces, entre el va para atrás y va para adelante, creo que esa sensación de miedo y de valor ha traído por consecuencia también el principio de la conformación de una sociedad diferente, y pensaría primero que nada en quien más rápido se sabe aislar en este momento, que son los que se ponen los audífonos, se ponen con su aparato, que son los jóvenes. Desde ahí el comportamiento, yo pienso que hay muchas pautas a comentar ahí. Pues absolutamente de acuerdo contigo, y digo, si tuviéramos aquí al señor Charles Darwin, nos estaría diciendo, se los dije. Quien más rápido y mejor se adapte va a sobrevivir. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el miedo es una gran fuerza motivadora para el ser humano, pero también quiero que pensemos en este momento que pasamos del miedo al pánico cuando creímos que se acababa el papel higiénico, ¿no? O sea, miedo es el COVID, que se acabe el papel de baño, eso es pánico, ¿no? Estas imágenes apocalípticas en los supermercados, ¿no? Verdaderamente, yo creo que fue un momento climático de esta incertidumbre, y de alguna forma lo que estamos haciendo es que estamos compensando, estamos aprendiendo a vivir y a sobrevivir con las precauciones necesarias, porque pues finalmente la vida sigue, y hay mucha gente que dice, yo prefiero morirme a vivir así. Yo creo que la gran facultad que tiene el ser humano es la posibilidad de adaptación, como la tienen muchas especies, y lo que estamos viendo en estos meses pues es que se pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Por eso digo, Darwin aplaudiría. Sí, aplaudiría. Qué bien lo pones. Eso de papel de baño es una actividad humana que es... ¿Por qué? O sea, ¿quién decidió que era momento de ir a comprar papel de baño? ¿O alguien vio a otra persona comprar más de 10 rollos y entró en un pánico? Entonces se genera una cadena. Hubo señoras que se desgreñaron por llevarse ese papelito, ¿no? Exacto. Pero también entonces nos da un periodo muy importante para ver que viene un nuevo paradigma económico que también tenemos que empezar a poner sobre la mesa. Este nuevo paradigma económico en donde, decía Agustín Carstens esta semana, viene una cascada de quiebras empresariales, cascada inevitable, y no va a haber ningún apoyo gubernamental que pueda detener una cascada de quiebras, lo que nos va a obligar a los hombres a encontrar un nuevo paradigma económico enfocado en lo digital para poder salir adelante y así volver a estructurar las cadenas de valor, que también se me hace un fenómeno social muy interesante. Sin duda, Pedro, y no debemos olvidar que, ahorita que mencionas la parte digital, que pensar en entrar en lo digital no lo es todo. Es decir, mucha gente piensa que efectivamente estos meses han acelerado las estrategias digitales de muchas empresas que han seguido vendiendo a través de lo que se llama el e-commerce, pero hay ciertas cosas que subsisten y que no van a hacer que tengas éxito en tu estrategia digital si no cumples algunas premisas, como por ejemplo, tu marca, o sea,
lo que vendes, tu producto o tu servicio, debe de solucionar un problema a la gente. Si no le solucionas algo a la gente, no te van a comprar. Y si hay un competidor que lo soluciona mejor que tú, pues le van a comprar a él. Eso es lo que llamamos de este lado, los que estamos en las estrategias de marca, pensar en cuál es el job to be done, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de tu marca? Y es ahí donde, al moverse el contexto, imaginémonos que teníamos una especie de territorio perfectamente ya medido, estructurado. Y lo que hizo esto, como cuando sucede un sismo, es que te abre unas grietas, te abre unas cuevas inexploradas. Bueno, en términos de oportunidades de negocio, literalmente estamos entrando ahí. Por eso sí se van a morir algunas empresas, pero también van a aparecer otras empresas. Entonces, hay que verlo de esa manera. Y el otro gran tema a considerar es que, independientemente de que navegues en el espacio digital, hay que saber contar la historia de la marca. Y cuando yo digo la historia de la marca, no me refiero al dato anecdótico de en qué año el fundador o el abuelo del actual nieto, que es el presidente del consejo, fundó la empresa. Esa historia, honestamente, solamente le interesa a la familia. Me refiero a la palabra en inglés story, que en español, desgraciadamente, nada más tenemos una sola palabra para decir historia, y lo referimos a los eventos del pasado. En inglés tenemos story, tenemos history, pero yo me refiero a esa story, al cuento, a la narrativa que le dice al consumidor qué hay para mí. Tú podrás tener la mejor estrategia digital, pero si tu historia no le habla al consumidor, si no es relevante, no te va a funcionar. Hablemos de historias, y yo pienso en un planteamiento que te lo pongo como un reto a la imaginación. Cambian los usos y las costumbres. No todos los procesos productivos podrán cambiar, porque tener esto en la mano implica gente que se puso a trabajar en integrarlo, en hacerlo. Alguien tiene que seguir haciendo cosas. Sí. ¿Qué va a pasar con los billetes? ¿Qué va a pasar con el dinero circulante? Porque sé que lo has pensado. ¿Hacia dónde? Esto podría ser el inicio de pasar de los del trueque a los cacaos y a los metales, a los billetes, a los plásticos, y después a que desaparezca todo, y los bitcoins y todo esto que veíamos tan lejano podría llegar a sustituir todo lo demás en todo el mundo. Pues honestamente no lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que el ser humano necesita herramientas de intercambio. Las ha creado desde que camina en las cuevas de la faz de la Tierra, desde hace miles de años, y las necesitamos hoy en día. Ciertamente el tema del dinero en efectivo pues ya no es una cuestión indispensable. Hoy, pues veamos cuántas compras hacemos a través de nuestra casa, cuántas compras hemos hecho estos meses desde nuestra casa, donde no hemos necesitado un billete, ¿no? O sea, entonces hay inclusive planteamientos que se hicieron muy al principio de la pandemia, en donde ya se establecían mecanismos de trueque. Es decir, pensar que iba a haber una escasez de efectivo, entonces yo iba a cambiar lo que sé hacer por bienes que necesita mi familia para comer. Digo, esto se llegó a pensar cuando verdaderamente el miedo estaba en sus niveles más altos, ¿no? Sí, entonces, sí. No sé si seguirá siendo criptomoneda, efectivo o otra forma, pero encontraremos elementos de intercambio. De eso no me cabe la menor duda. Sí, como dice Noah Yuval Harari, visto el dinero como un lenguaje que todo el mundo puede entender. O sea, yo puedo estar en Rusia y sé lo que vale $1 y sé lo que vale un rublo, pero me entiendo porque traduzco, pero de aquí en adelante no sabemos hacia dónde vaya el comportamiento humano en este tipo de transacciones, que a lo mejor poco a poco estaríamos viendo el final de una era
en la que negociamos con dinero en efectivo. Pues ya digo, hay muchos lugares en donde en la algidez de la pandemia se prohibía recibir billetes. Sí, porque sería un medio de infección, ¿no? Porque era un medio de infección. Entonces, digo, a mí en lo personal me tocó ir a tintorerías, no te digo grandes marcas, grandes supermercados, pero sí mercados más pequeños, marcas más pequeñas que nada más recibían tarjeta de crédito o débito para evitar la infección del contacto, ¿no? Entre otras de las tantas cosas que han estado cambiando en estas relaciones personales digo, el simple hecho, el otro día estaba yo poniendo un tweet porque se me ocurrió estornudar en el supermercado y qué horror, se convierte en una angustia el no saber si vas a estornudar ahora que viene la gripa porque tienes gripa, si el estornudo es porque eres alérgico a algo, si vas a estornudar porque se te cruzó polvo o por si alguien se acordó de ti. Oye, ya ves que también estornudamos. O lo que me pasó, que quise estornudar y vi que había gente y me lo inhibí y casi me sale un ojo. Entonces, ese tipo de comportamientos en donde ya no sabes cómo actuar. Por Dios que yo tuve que estornudar porque yo sí preferí mi ojo, y se me quedaron viendo todo mundo con cara de criminal. Sí. Eres un criminal. Da más miedo un estornudo que un talibán con maletín. Ajá, sí. Entonces, eso también cambia las relaciones porque ya no sabes cómo llegar a saludar a alguien, cómo acercártele. Hombre, un secreto no se diga. Los abrazos de los que habla Eduardo, ¿no? Los abrazos. Ahora, pero hay sociedades más frías, ¿no? Pero sí, hay cosas que no hay sociedades más frías, pero mira, esto nos está dejando un nuevo lenguaje. Hay que verlo, o yo los invito a que lo veamos de esta manera. El cerebro es un lector automático de símbolos, permanente. Sí. No puede apagarse. Si se apaga esa función de leer símbolos, pues no sobrevives. No sabrías que una alcantarilla sin tapa pues es un peligro y entonces seguirías caminando y te caes. Entonces, la función del cerebro es reconocer el territorio, reconocer las señales, las que nos manda el mundo exterior, las que nos lanzan otras personas, y este nuevo lenguaje ha hecho que símbolos tradicionales como era toser o estornudar, pues hoy tengan una mucho mayor relevancia, ¿no? Es por eso que estamos mucho más alerta a esos símbolos. O qué me dicen, por ejemplo, el tema de tomar la temperatura, ¿no? O sea, hay lugares en donde no recorres 200 metros, ¿no? Y van 3 veces que te miden la temperatura porque entraste a 3 diferentes recintos que tienen su propia administración y que la autoridad o ellos mismos se han impuesto el medirte la temperatura, ¿no? Y entonces pues ahí está la pistola y el numerito. De alguna forma, este nuevo lenguaje es, insisto, una manera de adaptarnos al ritmo de los tiempos. Y lo vamos a seguir haciendo porque, insisto, estamos afortunadamente programados para sobrevivir. Ahora, Eduardo, si bien es cierto hoy estornudar, Pedro, es algo... Antes les decía salud, ahorita les... socialmente incorrecto. Fíjense, en Estados Unidos tú estornudas y te dicen, bueno, las personas que todavía tienen algo de educación, God bless you, te dicen bless you o God bless you. Yo me recuerdo de las tías de mi papá, que cuando estornudabas te decían Jesús, María y José y se persinaban. O bien te decían salud, te de Dios, o salud a secas. Ya, digamos, en nuestra generación, bueno, sí, salud. La mía, un poquito después en la de Eduardo, un poquito después en la tuya, ya es achú, salud. Ahora ya ni siquiera, porque digo, venimos de la gripe española, que mató a 60 millones de seres humanos y que ya sabían que el que estornudaba nunca ha sido un buen presagio. Ya se la había llevado la tía de las muchachas, porque ya ahí acababa. Este tipo de asuntos que, si bien es cierto, son cíclicos, y me refiero a esto, Eduardo. Acuérdate 9/11, Torres Gemelas. Caen las Torres Gemelas y hubo una noticia que yo empecé a dar en donde decía que ahora lo que estaba de moda en Nueva York y en otras grandes ciudades era contratar
rentas en edificios bajos, en lofts, porque los rascacielos desaparecerían. Porque pues no era correcto estar en un edificio de 100 pisos cuando te llegaba un talibán y bolas, ¿no? Entonces, eso pasó. Pasará esto que estamos viviendo. El otro día me decía una señora que me atendía, espero no seguir viviendo toda mi vida como estoy, con este tapabocas. ¿Pasará esto? ¿Será una moda? ¿O realmente esto sí nos lastimó hasta el punto en que ya será parte integrante de nuestras nuevas costumbres? Esta es la nueva normalidad. A lo mejor. Particularmente creo que esto es como un golpe que te sale un moretón y con el tiempo va a desaparecer. Y estamos esperando pues que venga la vacuna y que venga otro tipo de mecanismos que nos ayuden a minorar todos estos efectos. De eso no tengo la menor duda. Ahora, es interesante ver que el ser humano no solamente no se mueve igual en todas partes del mundo. Es decir, hay lo que llamamos el código cultural, que son una especie de instructivos locales que cambian de país en país, de ciudad en ciudad. Y ahorita me llamó la atención que referías tú el bless you del norteamericano con el tema de la educación, cuando en realidad no tiene que ver con su educación, tiene que ver con un código cultural donde no se acostumbra decir nada después de que estornudes. O sea, allá no está visto como una persona con educación o sin educación. Es como, por ejemplo, cuando entras a un elevador en México, usualmente el que se baja antes le dice a los demás, con permiso. O sea, lo que les está, es una palabra, pero lo que les está diciendo es, con el permiso de ustedes me voy a bajar, ¿no? Eso lo acorta. Bueno, los gringos no te dicen absolutamente nada. Creo que tú te metes a un elevador y le diriges la palabra a alguien y pues ya eres sospechoso de acoso sexual. Entonces también estos temas de su conducta fomentan o coartan ese tipo de relaciones. Pero contestando sintéticamente a tu pregunta, no creo que esto se vaya a quedar así. No es una manera natural que tenemos de cohabitar, y menos las culturas latinas o como la mexicana, en donde nos gusta tanto el abrazo, el apapacho, la cercanía, el roce, ¿no? O sea, la experiencia de ir a un tianguis es algo sensacional, ¿no? No lo vamos a dejar. Sí, es increíble porque, bueno, hablemos, por ejemplo, y yo te hago la pregunta, ¿puede cambiar esto modelos políticos? Porque siento que muchas democracias o no democracias en el mundo han tomado el tema de la pandemia como un bastión, como un momento para atacar y cambiar modelos políticos. Digo, en México creo que el ejemplo es clarísimo, ¿no? Habla Andrés Manuel López Obrador todos los días de la muerte del modelo neoliberal que ha sido empujada a la tumba por el coronavirus, utilizando justamente a este proceso que estamos viviendo de salud internacional para poder cambiar el modo de pensar de ciertos actores. ¿Cómo ves en este rédito político-económico anclado con la pandemia? Pues mira, tocas un tema apasionante. La política, como muchos otros territorios de la actividad humana, se vale de adueñarse de símbolos para conseguir sus fines. Entonces, para algunos el tema de la pandemia es un símbolo para atacar, para otros es un símbolo para defenderse. Pero lo que no me cabe en la menor duda es que los políticos hábiles saben adueñarse de símbolos. Eso nos lleva a otro territorio más allá de la pandemia. Digo, en México tenemos a un extraordinario administrador de símbolos que con toda premeditación, alevosía y ventaja ha diseñado desde el nombre del partido, el día 12 de diciembre en que se registró, y todas las asociaciones religiosas que lo hacen de alguna manera muy proclive a la cultura mexicana,
que está hecha desde épocas, yo creo que anteriores a la conquista, para venerar y para esperar de los dioses y esperar las soluciones. Entonces, si analizamos todo este lenguaje de símbolos, vemos que encaja perfectamente lo que está haciendo. Yo no sé si sea nada más una mentalidad la de este hombre o tenga asesores del más allá o del más acá, pero es extraordinariamente conectivo con una población que tiene en el verbo esperar una de sus mayores apuestas. Sí, es muy interesante esto que dices, y que junto con esta evolución en el mensaje político y la sagacidad, ¿no?, de ponerle morena, porque así le llaman a la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, como una luz de esperanza, estas constantes evocaciones que parecieran a veces ser no frases propias de un político, sino de un líder religioso, y todo esto emblemáticamente ubica a la política en un ámbito mucho más de sentimiento y de expectativa futura, bajo la idea que todos tenemos que en el futuro vamos a ser más felices y que vamos a trabajar para ello, dejando al presente y abandonándonos hacia un futuro en el que necesitamos una guía. Junto con estas cosas, Eduardo Cacha, estoy viendo la confluencia de muchas otras cosas que están desapareciendo. Veo el final de la era del petróleo y la sustitución en movilidad por la electricidad. Veo las energías limpias, cuando en México seguimos con las sucias. Veo el final de los libros para entrar en la digitalidad. Veíamos el tema de los billetes. O sea, mucho de lo que en el pasado, ¿qué hubiera dicho? Así como dices, Darwin, ¿qué hubiera dicho Gutenberg? ¿O qué hubiera dicho Paul Getty sobre esta tendencia hacia la desaparición de lo que podía ser, por ejemplo, el mover al mundo con desechos fósiles, cuando hacíamos Dos Bocas, y por otra parte a una Holanda que tiene prácticamente ya totalmente suministrada la luz de todo su país a través del viento? Esta parte dentro de las marcas, la economía y el movimiento psicológico y sociológico de las sociedades nos tendrá forzosamente que marcar como el principio de una forma diferente de vivir. Así lo entiendo. Pues la tecnología ha avanzado increíblemente. Ponte a pensar, Pedro, hace cuántos años, o sea, no muchos, tú pedías en el noticiero que te enviaran una grabación y esa grabación te llegaba físicamente. Alguien que quería comunicarse contigo, pues lo hacía a través del correo, de la mensajería, y te llegaba a ti, me imagino, la cinta, el cassette, cuando hoy lo podemos hacer de forma instantánea. Y eso hace no tantos años. Esto me lleva a pensar que las marcas son como personas, son organismos, son entidades que también están hechas por sus dueños y que buscan la sobrevivencia. Esta misma forma de adaptar que tenemos los seres humanos lo tiene el empresario en función de su negocio. Es el adaptarse o morir. De alguna forma, el entender los retos de hoy y visualizar la transición que viene, pues es una facultad que no todos tienen. Por eso yo quisiera destacar una de las mayores cualidades que le veo a los empresarios. La gran mayoría de ellos son visionarios. Y si ustedes se fijan en esta palabra visionario, viene de visión. Y no es de que puedan ver lo que hay, no. El visionario ve lo que no hay, pero va a ver. Ese me parece que es una de las facultades más socorridas para salir adelante. Quien tenga visión es quien se podrá anticipar a lo que viene. Por eso aprovecho para comentar, sé que nos ven muchos empresarios,
por favor, pongan primero la visión y luego la misión, allí en esos cuadritos bonitos que tienen en las paredes de su empresa. Muchas veces ponen la misión primero que la visión, cuando resulta que la visión es lo que ve el líder, ¿sí? El que guía al grupo, el que diseña esto que de pronto parece enorme y difícil de alcanzar. Pensemos, por ejemplo, en Kennedy a principios de los 60, que dijo: veo que somos capaces de llevar un hombre a la luna y regresarlo sano y salvo antes de que termine la década. Y lo cumplieron. Yo me pregunto cuántas personas a principios de esa década de los 60 no se rieron de esa visión del entonces presidente de los Estados Unidos. O un hombre como Bill Gates, que dijo: veo una computadora personal en cada casa, cuando las computadoras eran más grandes que los automóviles. Entonces necesitamos esa visión y por lo tanto necesitamos visionarios. Qué bonito, qué importante, ¿no? Importantísimo el saber hacia dónde vamos, y creo que ahora lo que tenemos que buscar es cuál es la visión de lo que queremos nosotros, no solo como país, sino como planeta entero. Ahorita hablabas, padre, de la apuesta que hay sobre las energías limpias, ¿no? Estados como California en los Estados Unidos ya se van a olvidar a partir del 2025 de la venta de automóviles. 2035 de la venta de automóviles a gasolina. Entonces, esas visiones futuristas siempre las tenemos que tener, y también lo decías muy claramente. Cuando yo era chico, olvídate cuando ustedes, cuando yo era chico había muchas cosas que uno no se imaginaría. El hecho de tener frente a mí una tablet, olvídate la computadora que sea Bill Gates, ya llegamos a la tablet. ¿Qué es lo que nos espera dentro de 5, 6, 7 años? Autos voladores, yo qué sé, digo, el mundo es cualquier cosa que queramos ver. El chiste es tener esa visión para poderlo ver. Sí, bueno, de hecho en este momento hay análisis bancarios que proponen a través de equity, de private equity, una manera de atinarle a las empresas que serán las empresas que estarán en el candelero dentro de 5 años. O sea, lo que... recuerdo, Cacha, una vez, maravilloso momento de Ted Turner, que le invitaron a una cena al fundador de CNN, sí. y le dijeron, pues aquí Ted Turner nos va a hablar acerca de la televisión del futuro, ya que él creó pues la aplicación más contundentemente exitosa de la televisión por cable. Y entonces pues todo el mundo estaba a la expectativa, pagaron $10,000 por cubierto para ir a ver a Ted Turner hablar, y dice, me invitaron a mí to talk about the television of the future. Y todos, sí, yes. Y dijo, well, I don't have the slightest idea. No tengo la menor idea. Pero el hecho es que todo lo que evoluciona, y esa es la parte que te quiero señalar para que tú nos la desarrolles. Cada vez es más rápido, Eduardo. Cada vez es más rápido. O sea, la primera vez que hubo 100 millones de personas para una audiencia de un programa de radio, pasaron 100 años. Pero TikTok se posicionó ahí en 2 días. O sea, todo va pum, 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 pum. Y entonces, esto nos permite pensar que mañana será más rápido que hoy. Y no sé hasta qué punto nos quedemos rezagados entre la propuesta de cosas nuevas y la aplicación de las mismas. Híjole, tocas un tema también fascinante de entender esto de la gratificación instantánea, que literalmente cada vez va a ser ultra instantánea. Sí. Nos ha hecho pues más impacientes, ¿no? Yo les hablo a mis hijos de la emoción que tenía cuando esperaba esos 5 o 7 días en que daba el revelado de mi rollo fotográfico para ver 12 o 24 fotografías, ¿no? Y de veras, y decía yo, ya es pasado mañana, ya es mañana, ya iba por ellas, pero temblaba yo, abría el sobre con una emoción indescriptible para ver que de las 12, a lo mejor una había salido buena,
o bueno, ellos ya no saben lo que es esto, ¿no? O sea, hemos aprendido a no esperar y fíjate que es muy oportuno que lo digas porque muchos de los futuristas que uno consulta apuntan a que cada vez va a ser más rápido. Pero fíjense ustedes, eso me lleva a un contracuestionamiento. Esta inmediatez, esta vorágine, este vértigo de las cosas también va a abrir espacio para el movimiento del slow life, ¿no? Que lo hemos hablado en otras veces, esta posibilidad de no avanzar rápido y de detenernos, de tener ese famoso tiempo para oler las rosas, en donde redescubres un mundo que dejas de ver con la velocidad, porque esto es un fenómeno físico que no está a discusión de nadie. Yo les pongo este ejemplo. Cuando tú vas en la carretera a 120 kilómetros por hora, no tienes la menor idea del detalle de las plantas, de las flores por las que vas pasando. Si por alguna circunstancia bajas la velocidad al punto de prácticamente detenerte, empiezas a observar más detalles. Entonces, la velocidad de las cosas cambia la apreciación que tenemos. Otro clarísimo ejemplo de cómo el ser humano de pronto pierde esta perspectiva. Es muy común que alguien cuando tiene una ponchadura de llanta en la carretera, por ejemplo, se orilla, saca los famosos conos naranja o esta cruceta de advertencia, pero la pone a una distancia verdaderamente ridícula del automóvil, porque él caminó para poner la señal. Sus 10 pasos le parecen a él una distancia adecuada, pero el que viene a 120 kilómetros por hora los ve en el mismo punto, porque va demasiado rápido. Entonces, lo que les quiero decir es que esta velocidad nos va a hacer ver algunas cosas y dejar de ver otras, abriendo la posibilidad de que sea pendular y de que volvamos a apreciar lo que se hace manual, lo que se hace con tiempo, lo que se hace con delicadeza. Así que, pues, yo no pierdo la esperanza de que lo humano va a seguir siendo humano en ese sentido. Una reapreciación de las cosas. Es interesante porque en verdad tenemos un sentido de lo gratificantemente rápido. Y les pongo un ejemplo. Ahora que fue el debate de Mike Pence con Kamala Harris, se llevó el reflector, se lo llevó una mosca. Una mosca que se le para en la cabeza al vicepresidente. Del momento en el que se le paró la mosca al momento en el que terminó el debate, la mosca ya tenía Twitter y la mosca ya tenía 180,000 seguidores. La mosca, Eduardo. Bueno, si supiera que se murió. Es increíble. Eso es parte de una sociedad ávida de espectáculo, ¿no? Lo han dicho muchos pensadores, la civilización del espectáculo, la sociedad del espectáculo. Es decir, véanlo de esta forma. Pero ¿no? todo es un espectáculo. Vivimos a base de likes, a base de shares, a base de Instagrams, TikToks, a base, la gente ya todo lo que sube es la percepción de lo que es su vida y muchas veces no de lo que es su vida. El chiste es, estamos aquí, sonrisa, foto, Instagram, la subes y a ver a cuánta gente le gusta mi fotografía, aunque en realidad yo esté pasando por una tremenda amargura y tú y yo no nos llevemos ni bien. Pero la percepción de lo que podría ser ha cambiado la forma en la que interactuamos con la gente. ¿Claro? De hecho, se los pongo así, la fotografía pasó de ser un elemento de memoria a ser una constancia del presente. O sea, y si tuviéramos aquí a nuestros viejos, ¿no? A nuestros abuelos o padres que se han ido y que tuvieran la oportunidad de vivir las cosas en esta época, pues imagínense lo que podría ser ese contraste, ¿no? Para una persona como tomarse papá, una Pedro, fotografía, abuelo, era que le gustaba tanto el tema de la tecnología, era un acontecimiento. Hoy, oye, Eduardo, no más. un concepto que no quisiera yo dejar de lado en esta sabrosísima plática contigo.
veo en este tiempo, te hablo de febrero acá, que aquí en mi mente ya se me inoculó la idea de que no vamos a dejar de ver en prácticamente todo el ingrediente de la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que los algoritmos van a escoger mejor que nosotros, el discernimiento va a tener en la inteligencia artificial la posibilidad de analizar cientos de miles de millones de casos en nanosegundos, diferente al hombre, y lo sistemático que la inteligencia artificial rebasa a las capacidades del genio más grande para jugar ajedrez o para a lo mejor posicionar un producto. Me pregunto, ¿hasta dónde pudiéramos llegar a ser desplazados bajo la tendencia de que hoy sí creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse? Sin duda, vamos a tener que cohabitar con ello, y yo creo que el límite está hasta donde no ponga en riesgo la existencia humana. Yo creo que ese es el punto de retorno. Ahora, ¿cuál va a ser ese punto? Honestamente, no lo sé, pero es un tema que lo estamos viendo con cada vez más fuerza, y hay ahí muchos mitos. Yo hace poco hablaba de lo que es estar informado por los datos o ser guiado por los datos, que es una cosa como muy, muy diferente. Cuando estás informado por datos, nada más tomas en cuenta la información, los datos, es el algoritmo. Y guiado por los datos es cuando entra la intuición humana, cuando entra esa asociación que no es parte de la secuencia algorítmica y que a lo mejor la inteligencia artificial la va a incorporar, eso no lo sé, pero hablaba yo del caso del automóvil alérgico al helado de vainilla, que fue un caso real, inédito. Te leí, un Pontiac, ¿no? Un Pontiac que no encendía cuando el dueño compraba helado de vainilla. Si compraba helado de cualquier otro sabor, el carro encendía. O sea, y la solución estaba, bueno, la General Motors le manda a un ingeniero a dar seguimiento. Efectivamente, con el helado de vainilla no arranca no arranca el automóvil. Y la pregunta originalmente era, ¿por qué no arranca el automóvil cuando se compra helado de vainilla? Cuando se dan cuenta de que el helado de vainilla era despachado en una ventanilla distinta a los demás sabores por su frecuencia rotativa de compra, el automovilista tardaba menos en llegar a su automóvil de regreso. Eso hacía que los vapores no se terminaran de eliminar y bloqueaban el sistema de ignición. La pregunta cambió. ¿Por qué? Pero qué susto les acomodó. Bueno, sí. Y créeme que fue un parteaguas, pero vamos, esto lo quiero poner en la mesa porque el algoritmo no hubiera dado con esa respuesta. No. La encontró un ser humano que utilizó la intuición. Sí, hay factores que los algoritmos no pueden resolver en sentimientos. Habrá percepciones de tendencias calculables, pero sí creo que la inteligencia artificial tardará todavía mucho más en discernir la diferencia entre un sentimiento. Bueno, sí, el sentimiento es eso, es sentimiento. Nadie dice que no llegaremos. El sentimiento es humano, o sea, la definición per se del sentimiento sí, es humana. Y ahí sí la inteligencia creo que es insustituible. Y yo también me preguntaría, por ejemplo, Eduardo, ¿qué podríamos nosotros como comentaristas de noticias pensar si en lugar de nosotros dar las noticias... Ni digas. No. Ni digas. No, fuera una máquina. Hay un robot en Japón que emula a un comentarista de noticias y es así, y nada más le ponen en el script, ¡prum! Y lo haces mejor que tú y yo. ¿Te imaginas, Eduardo? No, pues ya. Bueno, sería muy divertido, pero yo creo que estamos muy lejos de tener la espontaneidad humana, el humor, por ejemplo.
¿puede la inteligencia artificial añadir un elemento como tan humano, tan fantásticamente humano como el humor? El sarcasmo, la sátira. ¿Cómo lo haría? Sí. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Recuerdo a Ray Bradbury cuando una misión de terrícolas iba a Marte y lo único que, digamos, sobrevivió fue un robot que todas las tardes se ponía a ver el horizonte para ver el sol sin saber por qué y se levantaba muy temprano en las mañanas para analizarlo cuando salía del horizonte y nunca supo por qué lo hacía. Y esto creo que es algo que nosotros tenemos que evaluar para darnos cuenta de que pase lo que pase, de todas maneras creo que el intelecto humano es algo insustituible. Y si no, para mejor ejemplo, tú, mi querido amigo, que para mí tú eres un signo de inteligencia, de una cualidad maravillosa que tienes para interpretar la psicología humana en función de las marcas y de la presencia, de la productividad, de la creatividad de los seres humanos, que te he seguido con gran entusiasmo y que yo estoy seguro que mucha gente que te vio el día de hoy habrá pensado lo mismo. Hay tanto que compartir y tanto que tienes tú que darnos que me ha dado un enorme privilegio que nos hayas dado este espacio a mi hijo Pedro y a mí. Al contrario, el agradecido soy yo y quisiera finalizar, sobre todo para la audiencia, con un muy breve mensaje de que así como cuidamos el cuerpo y hacemos ejercicio, hay que cuidar también la mente. Hay que hacer algo para estar mentalmente sanos y a lo que voy es que hay que tener buen estado de ánimo, porque el buen estado de ánimo abre posibilidades, abre mundos. El mal estado de ánimo lo cierra. Y si algo nos quedó claro de esta muy interesante charla, es que la humanidad tiene enormes posibilidades y ojalá podamos estar ahí para vivirlas. Pues ahí está, qué mejor cierre. Pues muchas gracias, en verdad, aparte tiene mucha de realidad. Oye, ¿a quién le gusta hablar con un pesimista, verdad? Ya llegó el pesimista, hijo de eso. Bueno, a ver, oye, habrá quien lo ponga de buenas. Ahora que para todo hay. Para todo hay. Eduardo Cacha, Muchas gracias. Un privilegio el haber hablado contigo y estoy absolutamente convencido que tenemos la obligación de repetir esto muchas veces y esto es más que una invitación, una provocación a mi querido amigo. Gracias, Eduardo. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente, pues para ti. Pues ahí está. Pues esto ha sido una... Qué gozadera. Y ojalá y si no nos lleguen los robots, si no va a llegar Terminator a acabar con todos. ¿Te acuerdas la película El Hombre Bicentenario? Sí, claro. Ah, bueno, pues ahí está el principio. Justamente el robot con sentimiento. Ahora, les voy a decir una cosa. Julio Verne. En la ciencia ficción, y eso me lo decía mucho mi padre, no te preocupes de todo lo que proponga la ciencia ficción, por más loco que sea, algún día será realidad. Pues ahí está. Pues ahí está. Ojalá. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta plática como lo hicimos aquí nosotros, porque este hombre con quien tuvimos el privilegio de poder platicar es un compendio de conocimiento que les quisimos poner a su servicio para pensar un poco entre mentes. Gracias, que tengan ustedes todavía lo que queda de este fin de semana, que pues hay tiempo, ¿no? Ya todavía queda unas horas. Échenle sal. Gracias, nos vemos el lunes. Hasta aquí presentamos Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio.